pensamiento central es: en la adoración a Dios es más importante la actitud que el sacrificio del adorador. Amén. Y sabemos que Dios Él es el dueño del oro y de la plata y todo le pertenece a Él. So, ¿qué realmente yo le puedo traer a Dios? ¿Qué mueve a Dios? Amén. So, eso lo podemos ver en el Salmo 147:10, que dice: no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Amén. El 11, se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Amén. Eso es lo que trae placer a Dios. Amén. Un corazón, amén, que está dispuesto a adorarlo, a darle lo mejor en todo. Amén. Y esta es una persona que llega al Señor con un corazón humilde y que reconoce su verdadera condición, amén, su estado de pecado que está, amén, y que es polvo y que sin Dios no somos absolutamente nada. Eso es lo que verdaderamente le da gozo al Señor, amén. No me quiero meter mucho en el tema y el pensamiento central, porque la verdad es que si nos entramos, vamos a entrar en el cuerpo de la clase, o vamos a entrar de lleno en la clase. Y también el texto áureo está, si vamos a darle como un backdrop a esta clase, pues son los versículos Hebreo 11:4 y también a Primera de Juan 3:12. So, por eso no voy a desarrollar esos versículos, porque de verdad esos versículos en sí se desarrollan en el completo capítulo 4. Amén. So, vamos a estar desarrollando Génesis 4:3-16. En la clase anterior, amén, se desarrolló los versículos 1 y 2, amén, de la cómo Caín y Abel fueron concebidos, amén. Y sabemos que cuando Eva, no voy a hablar mucho ya que se desarrolló en la clase anterior, pero sabemos que Eva, cuando ella tuvo a Caín, ella dijo: oh, aquí está, like here he is. Eso es lo que significa Caín, amén. So, ella pensaba quizá que era el prometido, el que iba a traer la redención, amén. Pero vamos a ver con esta historia que fue contrario, amén, bien contrario, ¿ok? So, por eso no nos vamos a entrar mucho en el versículo 1 y 2, pero vamos a comenzar en el versículo 4:3, amén. So, la primera parte de la clase, amén, va a ser de 4:3-5, Hebreo 11:4, amén, y es la necesidad de adorar a Dios, amén. Y aquí vemos Hebreo 11:4, amén. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Amén. Praise the Lord Jesus. Aleluya. Santo Jesús. Okay, amen. So, en el versículo, vamos a leer del 3-5. Amén. Génesis 4:3-5. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Amén. So, vemos que no sabemos exactamente cómo se instituyó, amén, que ellos adoraran al Señor, pero quizás se lo aprendieron de su padre, amén, de Adán y Eva, amén. Y ellos traen su fruto de la tierra. Vemos que Caín, él era un labrador de la tierra, y que Abel, él cuidaba las ovejas, amén. Praise the Lord Jesus, aleluya. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. No sabemos exactamente qué es lo que pasó, que dio esa señal de la aceptación, pero sabemos que Elías, cómo fue que la ofrenda de Elías fue aceptada. Fuego ha bajado del cielo, amén. Fuego bajo del cielo. So, no sabemos si eso fue lo que pasó en ese instante, amén. Pero sí, Dios aceptó la ofrenda de Abel, amén. En el número 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante, amén. Okay, can we skip to the next one? Amen. Okay, so aquí vemos la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Okay, el primero en traer su sacrificio fue Caín. Okay, él trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Okay, y algunos comentan que el hecho de que Caín trajo fruto de la tierra fue lo que hizo ese sacrificio inválido. I mean, hay mucha teoría, mucha gente, mucho debate sobre esto. Okay, pero no necesariamente vamos a decir eso.
Ok, podía ser que el derramamiento de sangre era necesario, amén, porque sabemos que cuando Adán y Eva pecan, ¿qué pasa? Entonces, ellos se cubren con la hoja de higuera y Dios no aceptó eso. Él dijo, no, esto no es aceptado porque hubo un pecado, o sea, hay que ver el derramamiento de sangre. So, en esta instancia vemos que Caín y Abel, what are they doing? Ellos están adorando al Señor, de worshiping, y sabemos que más tarde en la palabra del Señor nos enseña que del fruto de la tierra y uno trae es una ofrenda aceptable, amen. So, eso está en el libro de Levítico y el Señor lo que acepta es lo mejor que la persona puede dar. Eso es lo que vamos más adelante, ¿ok? So, aquí notamos la diferencia entre Caín y Abel. ¿Qué hace Abel? Él trae los primogénitos, él trae la primicia, él trae sus ovejas, él trae de lo más gordo de ellas, que sabemos que eso era lo más costoso. Y también vemos que Caín, él simplemente trae algo, ¿ok? So, ya estamos notando una diferencia. Amen. You can skip to the next one. Ok, so Abel se acordó de Dios desde el principio, ok, so su primera acción era darle lo mejor. So la grasa del animal, como dijimos anteriormente, era lo más costoso, amén. So más tarde, cuando el Señor le da la ley a Moisés, era un requerimiento darle el primogénito al Señor, ok. Y en número 18, 17, más el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra, no redimirás, santificados son, la sangre de ellos rociará sobre el altar y quemará la grosura de ellos, ¿ok? So, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. So, con esta acción vemos que ya Abel, él tenía esa ley impuesta dentro de su corazón, ¿ok? So, los deseos de Dios ya estaban ahí. That's beautiful, amen. So, ambos Caín y Abel, ellos traen sacrificios. Sin embargo, Dios lo que miró fue el corazón de ellos. Y, aunque mucha gente debaten, de porque uno fue de, a grain offering y el otro fue de sangre, pero vemos que la Biblia es su propio intérprete, porque ¿qué es lo que dice Hebreo 11:4? Lo que le agradó al Señor fue la fe. Porque él fue con un corazón lleno de fe. Amén. Y sabemos que Hebreo también nos enseña que sin fe es imposible agradar a Dios. So, la situación aquí está bien básica. Amén. Ok, so, cuando Caín trae su ofrenda no fue con amor, fe o sinceridad. So, podemos decir que Caín pues era un religioso. Un religioso, voy a hacer esto porque lo debo de hacer. No hubo como esa relación, como ese agradecimiento adentro de Caín, ¿ok? Y a Dios no mirar a Caín con agrado, él se enojó con Dios y con su hermano. Y él podía, en ese momento decir, yo, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? Tomar una pausa, examinarse. Porque nosotros como cristianos, eso es lo que nosotros debemos de hacer, que tenemos un Espíritu Santo que nos deja saber, sentir, que cuando algo, no le agrada al Señor, uno toma esa pausa para orar y dice, Señor, ¿qué está mal? Ayúdame en esta situación, ¿qué puedo hacer bien? Amen. Pero vemos que Caín, él no hace eso. Ok, amen. So, en vez de él tomar esa pausa, él se llena de ira y de envidia, ¿ok? So, la actitud con el que el creyente ofrenda al Señor, eso es lo más importante, la actitud. Jesús, vemos en el Nuevo Testamento que él da la lección muy clara, amén, cuando praise the Lord Jesus, aleluya, cuando la viuda, ella va al templo y ella da lo único que ella tenía era un poco, pero era todo lo que ella tenía, amén. Y Pablo también felicita a los hermanos en Macedonia que ellos estaban en un estado de pobreza, sin embargo, ellos querían adorar a Dios con sus ofrendas, amén. So, eso es lo que el Señor mira, praise the Lord Jesus, aleluya. Thank you, Father. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen. Vamos ahora a entrar en la segunda parte de la clase, que es impedimentos en la adoración, los versículos 6, 7 y 8. Amén. So, el versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Amén. So, sabemos que cuando Dios hace una pregunta, no es que Dios no sabe. Sabemos que Dios sabe todo. Lo que pasa es que Él desea dialogar con el hombre. Él desea tener, a ver, quizá que reaccione, amén, en el momento, amén, darle oportunidades, amén. En el versículo 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieras bien, el pecado está a la puerta. Amén. So,
será enaltecido, sino que será, será rewarded, premiado, lo que tú vas a hacer, está bien. Y cuando él le dice que el pecado está a la puerta, él literalmente cuando, nosotros, el enemigo siempre nos está acechando, y él sabe que nosotros tenemos tenemos esa lucha, amen, con la carne. So, él sabe, amen, y él no está velando que cuando nosotros, tenemos esa batalla, amen, él está ahí a la puerta. So, es como, en inglés la traducción es contrary, es la misma palabra que se usa en el capítulo 3, cuando dice que la mujer, it'll be contrary, with the husband, amen. So, es lo mismo que ese pecado, y vemos que el pecado aquí es personificado. El pecado, como Dios trata el pecado como, like, if it's a person, like he's giving it qualities, amen. So, aquí él está diciendo, ese pecado, it's going to be, it wants to take over you, amen. Okay, y con todo esto a ti será su deseo, amen, y tú te enseñorearás de él. So, la decisión está en Caín, que él va a permitir que suceda, amen. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Amen. Bien triste. Amen. Very sad. Amen. You can skip to the next slide. Thank you. Okay, so un carácter amargado y violento. Amen. So vemos aquí que Dios está hablando con Caín, está tratando de hacerle entender que él tiene una oportunidad, amen, de corregir, de hacer bien su comportamiento. Y le pregunta por qué te has ensañado. Y el ensañamiento es una condición del alma que surge de odio, amen, que está arraigado, y un temperamento violento y destrucción es enfurecerse acaloradamente en contra de alguien, amen. Y le pregunta por qué ha caído tu semblante, amen. So, we could say like he kind of looked like he had a little pity party, amen. Okay, so esta es una señal de frustración y abatamiento espiritual del corazón. Y en lugar de buscar la solución del problema, él lo que hace es enfurecerse y buscar la destrucción de su hermano. Amén. Porque le tenía envidia de que Dios miró con agrado el sacrificio de Abel. Amen. So Dios estaba dispuesto a perdonarlo y restaurarlo. ¿Ok? El sacrificio simplemente reveló lo que había dentro del corazón de Caín. Ya. ¿Ok? So era su corazón que él tenía que arreglar con Dios. No era en sí el sacrificio que era el problema, sino era su corazón. ¿Ok? So en él no hubo ese deseo genuino desde el principio para él adorar a Dios. Esa humildad, ese arrepentimiento. ¿Ok? Y la escritura simplemente dice que se ensañó y que decayó su semblante. Y una persona llena de odio y de envidia, amen, praise the Lord Jesus, aleluya, ok, so una persona en esa condición de verdaderamente no puede agradar a Dios. No lo puede hacer, amen. Y eso hace inválido cualquier sacrificio que él traiga. Es como una persona que llega a la casa de Dios, amen. Y ellos hacen, the commotions, like, oh, gloria a Dios y aleluya. Pero, si el corazón no está limpio, si no hay, ese agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho, por donde Dios sacó la persona, amen, por todo lo que tiene, pues, es la misma situación como Caín. Dios no lo va a recibir, amen, porque Dios está mirando el corazón en ese momento. Amen. We can go to the next one. Okay. So, por no corregir su actitud y darle cabida a los pensamientos del maligno, ejecutó el pecado y terminó matando a su hermano. So, lo mismo que Dios le había dicho fue lo que sucedió. Él permitió que ese pecado tomara control de él. Okay. Y Dios siempre nos revela a nosotros nuestras actitudes. Siempre hay una salida. Okay, antes de que hagamos algo. Sin embargo, si no queremos corregir nuestro comportamiento, podemos terminar en esa misma forma como Caín. Okay, cayendo en el pecado. Y Dios siempre está dispuesto de perdonarnos y está en nosotros si nosotros queremos cambiar. Okay, so la ofrenda de Abel, eso le trajo vergüenza a Caín. Okay, y esta escena todavía se puede repetir hoy, porque hay veces que uno, está caminando rectamente delante del Señor, quiere hacer lo que le agrada a Dios, entonces uno está al lado de una persona que no le agrada a Dios, and what happens? ¿Qué sucede? La persona, eso le trae vergüenza a esa persona, amen, porque no sabemos que nosotros somos la luz. Y cuando una persona está caminando en tiniebla, lo último que ellos quieren que tú hagas es que tú
prenda la luz. Amén, que tú alumbre. Amén. So, en Mateo 5, 21 y 22 dice que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Por qué? Porque el enojo revela lo que hay adentro del corazón. ¿Ok? ¿Y cuánta gente no hay en la cárcel por un enojo? Amén. So, esto es un asunto del corazón y nuestro corazón tiene que estar limpio delante del Señor. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. God is good. You can skip to the next one. Okay. Amen. So, that was 6, 7, and 8. Praise the Lord. Déjame asegurarme que no me olvide nada. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Amen. So, una escena bien triste, amen, que, y not only that, esto fue un pecado premeditado. So, también que nosotros vemos que Caín, podemos decir que, él tuviera clasificado como un cristiano. Why? Él fue to a worship service, amen. Él fue para la iglesia, amen. Él estaba haciendo sacrificio, amen. So, it's sad, but you could say que fue un asesinato después de congregarse. Amen. It can happen. Porque está en el corazón de la persona. Nosotros no sabemos, la condición del corazón de cada persona. But, this is really sad. Y también vemos que es asombrante que Caín habla con Dios, pero Caín no tiene fe. Dios habla con Caín y no tiene fe. That's astounding. Amen. That's astounding. Okay, so praise the Lord. Vamos a entrar en la tercera parte de la clase, que es los versículos 9 al 16. Amen. Y es efectos de una vida frustrada. Amen. Rebelión contra Dios. And eso, los subtópicos que vamos a estar trayendo. Amen. So vamos a leer del 9 al 16. Amen. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente, cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no matase cualquiera que lo hallara. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Wow. Voy a tratar lo más que yo puedo hacer, explicarle esto bien, amen. So, Dios conocía lo que había en el corazón de Caín, pero al preguntarle le estaba dando esa oportunidad nuevamente de traerlo a convicción y a confesión, ¿ok? En cambio, él decide añadirle a la lista de pecados que tenía, amen. Se pone más rebelde todavía, ¿ok? So, le mintió a Dios, sus acciones eran malas, amén. Eso lo que estaba escribiendo Judas en primera de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Amén. So, eso no era que Abel le hizo nada más, simplemente fue eso, ¿ok? So, Caín estaba tan enciegado por Satanás que parece que se le olvidó con quién él estaba hablando. Amén. El Dios omnisciente. Ok, so él le pregunta: ¿soy yo el guardián de mi hermano? So él estaba hablando bien atrevidamente y descaradamente. Amén. Y asombrado que Dios le hiciera esa pregunta. Amén. Él estaba como diciéndole a Dios: pero él es mayor, él se puede cuidar a él mismo. O si no, le estaba diciendo a Dios: pero no es el problema mío, eres tú, Dios, mejor vélalo tú. Amén. So vemos una actitud bien endurecida en el corazón de Caín, ¿ok? So, él extiende su mano en contra de su hermano y ahora él extiende contra Dios, ¿ok? So, Caín atacó la imagen de Dios en Abel y ahora se levanta en contra del mismo creador. Mira cuán lejos el pecado nos puede llevar. ¿Ok? So, hay muchos como Caín en el mundo hoy. Quizá no han asesinado a nadie, pero están rebelados en contra de la voluntad de Dios.
¿ok? Los intereses materiales y personales dominan su conducta, ¿ok? Y la ambición por el dinero, la fama, los placeres, lo hacen vivir una vida ajena de la palabra de Dios, la tienen en poco, amén. Y las cosas de Dios no les interesan para nada. Y esa es la actitud que le vemos aquí a Caín, que a mí no me interesa, no, te traje lo que él te traje, no me importa lo que tú me estás diciendo en el momento. Lo vemos en Caín, amén, y se ve también hoy en el mundo. So, la sangre de Abel era sangre inocente y era símbolo de Jesús, amén. Y la sangre de Abel le gritaba venganza, la sangre de Cristo gritó recompensa. Y de acuerdo a la ley, vemos más tarde, amén, que el castigo de verdad que se merece Caín es muerte. Lo vemos más tarde cuando Dios da la ley. Amen. Could you skip to the next one, please, mami? Thank you. So Dios le pregunta, ¿qué ha hecho? ¿Qué crimen tan atroz tú has cometido? Tú has matado a tu hermano, un hombre que fue santo, justo, que no te ofendió. Amén. Y Caín recibió el castigo por su desobediencia. Y vemos la primera vez que Dios maldice a un hombre. ¿Ok? Vemos anteriormente que maldijo a Satanás. Amén. Y ahora no podría recibir beneficio de la tierra y disfrutar de su fruto como antes. Él no tendría una morada fija en ella como luego se explica. Amén. So, es posible que Caín enterró a Abel para esconder su pecado. Amén. Pero el pecado no se puede esconder. Amén. Porque quizá el hombre no nos vea, pero Dios ve todo. Amén. Y el enojo y el asesinato vienen de la misma raíz. Okay, ellos dicen que anger is the seat of murder. Amen. El enojo es el asiento del asesinato. Amen. Okay, y fugitivo y vagamundo serás en la tierra. So, él fue obligado a abandonar su antigua habitación y trasladarse a un lugar a cierta distancia de su parentela. Amén. De donde se crió, a donde él trabajaba. Amén. Y él iba a vagar de un lado a otro, él no iba a estar tranquilo. Amen. Honestly, a veces que, nosotros tenemos en poco, es tener a Jesús, en nuestra vida. Pero así es que anda el mundo, en ese estado de vagancia, de no tener descanso. Amen. Y eso era lo que Caín estaba perdiendo en este momento. Amen. Okay, so la culpa de su pecado pesaría sobre su conciencia y él iba a gemir y lamentarse. Y lamentablemente no vemos que él gime tanto por el pecado, sino por el daño que le produjo. ¿Ok? So Dios le había podido matar. En ese inmediato Dios lo había podido matar. Pero ¿qué es lo que Dios permitió? Él permitió que él cosechara lo que él sembró. Él sembró muerte y ahora la tierra no le iba a producir vida a él. No es reto de la tierra. Everybody else iba a estar, the same as it was. Pero para Caín, él literalmente iba a tener que vivir de la migaja de los demás. Porque lo que él hacía no iba a tener fruto. Amen. So, esta fue la sentencia dictada contra Caín. E incluso en esto vemos la misericordia de Dios. En esto sí se ve la misericordia de Dios, ya que no fue cortado inmediatamente, sino que él le está dando espacio a Caín, que todavía cuando tú estés solo, medita, piensa, arrepiéntete. ¿Ok? Y Dios es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Y Caín dijo al Señor en angustia, mi castigo es mayor de lo que yo puedo soportar. Su angustia era porque él no quería las consecuencias, Y vemos en 2 de Corintios 7:10, que dice, porque la tristeza que es según Dios, porque hay diferente tristeza, ¿ok? La tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, ¿ok? De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Por qué? Porque cuando una persona verdaderamente no se arrepiente y dice, wow, yo lo hice mal, yo tengo que tornar de mi camino, yo tengo que cambiar mi actitud, yo tengo que hacer lo que me manda Dios. Eso entonces va a producir vida. Pero una persona que, dice, well, I'm sorry that you felt that way. Or I'm sorry that now I'm getting a divorce because I committed adultery. Or I'm sorry that my kids turned out that way. Instead of saying, I did it wrong. I shouldn't have done that sin, y eso todavía se ve hoy. So hay diferentes tipos de tristeza. Amen. And it's sad to say, but alligator tears do exist.
It's the reality, amen. So el único arrepentimiento genuino es un arrepentimiento cuando tenemos a Dios, amen. So podemos ir para this is the next one or yeah, okay, thank you, mami. Okay, so acordémonos que Caín, él era agricultor antes y conocía que era un trabajo fuerte, sin embargo, producía buen fruto cuando trabajaba arduamente, okay. Pero ahora él se podía matar trabajando y nada iba a suceder, okay. La tierra había sido maldecida primeramente por el pecado de Adán, no era tan fructífera como antes en su estado original y ahora era doble maldecida para Caín. Ok, so la tierra para él iba a ser estéril, ok, no iba a dar buen fruto como antes. Ok, so Caín no podía ver detrás de la escena y estaba quejándose. Se estaba quejando de la misericordia de Dios. Y hay mucho debate también de la marca de Caín. La verdad es que no sabemos cuál era la marca de Caín. Amén. Pero al Dios no darle a él lo que él se merecía era la misericordia de Dios. Y él estaba hablando como que si Dios fuera cruel, infligiendo más de lo que él podía soportar y lo estaba acusando de ser injusto. Pero su pecado en realidad merecía la muerte, el infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Y Caín también sería testigo. Todo aquel que iba a ver a Caín iba a saber, pues, ese fue el que mató a su hermano. Qué vergüenza, y no era necesario porque él se podía arrepentir. Amen. Pero eso es lo que hace el pecado. El pecado lo que hace es que nos pone en un estado de vergüenza, ¿ok? Amen. Caín conocía la promesa de Génesis 3:15. Amen. Yo estoy segura que sus padres le dijeron que iba a haber un redentor. Amen. Que iba a haber una expiación. Amen. Y la mayoría han asumido que lo que iban a matar a Caín, que tenían ese ira, ese enojo, eran porque mucha gente piensa que Caín y Abel eran los únicos, no, pero Adán y Eva tenían más hijos, amen. Eso, esa gente vivían por cientos de años. Lo que pasa es que cuando nosotros estamos leyendo la literatura hebrea, ellos solamente te van a describir la gente que tienen que ver con la historia. Amen. Ok, so eso se piensa que quizá eran los otros hermanos que le iban a querer matar. Pero lo peor que le estaba pasando a Caín era que él estaba siendo echado de la presencia de Dios. Ya no iba a experimentar el favor, la gracia del Señor. Él no iba a poder adorar con su familia como anteriormente. That's it, El Salmo 51:11, no me eches de delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Caín se preocupó de que lo mataran, pero no de su vida espiritual y la perdición de su alma. How sad is that? Amen. Y cuando una sangre era derramada, eso, más tarde en la ley, vemos que eso afectaba a una comunidad completa. Dios le designaba a los líderes de esa comunidad que ellos tenían que hacer sacrificio por esa sangre. No es como hoy, que hoy nosotros prendemos la noticia y es matanza por todos los lados. And it's like el ser humano es como nada. Por eso es que estamos en el estado que estamos, por el pecado. Amen. Sabemos que la tierra gime por redención. Amen. Ok, so Caín fue arrojado de una vida tranquila donde nació, se crió, donde vivían sus padres, sus hermanos, sus amigos y conocidos, y él sería desterrado a un país extraño, deshabitado y alejado, y eso fue un doloroso castigo para él. Ok, nuevamente vemos la misericordia de Dios en la protección de Caín al marcarlo. Amén. La marca fue para protegerlo, amén, y nadie lo iba a poder matar. Y el que asesinara a Caín no solo debería ser castigado en su propia persona, sino también su posteridad hasta 7 generaciones. Mira la cobertura que Dios le puso a Caín, amén. Amen. So, lamentablemente vemos más tarde que la descendencia de Adán, Caín, sigue ese patrón. Por eso es que nosotros, ahora que nosotros hemos recibido al Señor, ahora va a haber un nuevo patrón. Ahora va a haber el patrón de bendiciones. Pero cuando una persona no tiene al Señor, este es el patrón que sigue. Lo que tus antepasados hicieron, tus generaciones van a seguir haciendo. Amen. So, vemos que Caín ahora él sale de la presencia de Dios y lamentablemente nunca encontramos que él volvió a entrar en la presencia de Dios. Él se quedó en ese estado. Amén. Y el infierno es estar ausente de la presencia del Señor. Eso lo vemos en 2 de Tesalonicenses 1:9 y es un destierro perpetuo de la fuente de todo bien. Y esta es la elección de los pecadores y así será su destino para su eterna confusión. Ahora, donde dice nod,
La tierra de Nod no es necesariamente la tierra de Nod, porque sabemos que la tierra de Nod cita en la palabra de Dios, pero esa palabra Nod quiere decir como un estado de vagancia, de andar sin rumbo, no sabe a dónde ir. Amen. So, se puede traducir en vagamundo, y Caín, cuando salió de su tierra parental, nunca jamás tuvo paz, ¿ok? Pero esta fue su decisión de no arrepentirse y reconciliarse con el Señor. Y lamentablemente esto todavía se ve hoy, porque Cristo nos ofrece a todos paz y descanso para todo pecador, Romanos 5:1. Por tanto, habiendo sido declarado justo por la fe, tenemos paz ante Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. Amén. Espero que esta clase fue de edificación para ustedes, como fue para la vida mía. Amén. Le doy toda la gloria y toda la honra al Señor. Amén. Y le doy gracias a mis pastores por confiar en mí en esta parte, la superintendenta Cristo. Amén. Hasta aquí mi parte.